Buenas noches, aprendices. Buenas noches. Hola, Mónica, buenas noches. Hola, Nicole, Andrea, Carolina, Karina. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ok. Bueno, buenas noches, aprendices. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva clase de inglés. Ok, bueno, aprendices. En esta clase seguiremos repasando, practicando más preguntas para nuestro cuestionario, que es la tercera evidencia. Bueno, ok, bueno. En esta sesión de hoy vamos a hacer una breve explicación o socialización de unos talleres que ustedes ya han realizado. Ok, bueno, entonces, ok, ok, bueno. Bueno, aprendices, entonces, eh, ok, la clase pasada nosotros repasamos e hice la explicación de las preguntas con el verbo to be, forma afirmativa, y verbo to be, forma interrogativa. Bueno, de estos dos cuestionarios, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Quedó todo muy claro? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que es presente simple. Estas tres de aquí, estos tres cuestionarios. Bueno, vamos a ver estas preguntas de que dice presente simple, preguntas uno. Ok, bueno, recuerden, si no han hecho este quiz, lo pueden volver a hacer, no hay ningún problema. Ok, bueno, entonces vamos a revisar estas preguntas muy rápidamente, porque hoy vamos a practicar comprensión de lectura, es decir, con un texto tenemos algunas preguntas. Entonces, bueno, aquí en esta pregunta nos dan varias opciones de respuesta, es decir, un verbo conjugado en diferentes formas, con el ing, con el es, con el ing y con el did, que es la forma pasada. Entonces, are we. En este espacio tenemos que llenarlo con una de estas opciones. The homework together. Bueno, en este tipo de preguntas nosotros debemos tener en cuenta, como ya les había dicho, el sujeto, ¿sí? Que en este caso es we. Bueno, cuando tenemos en cuenta el we, vamos a revisar la conjugación de los pronombres. Voy a dejarla aquí para que la tengamos como referencia. They and we. Muy importante que estos pronombres nos los aprendamos de memoria. I, yo, tú, él, ella, este, ellos y nosotros. Ahora, si vamos a conjugar el verbo do, que es el verbo que tenemos en esta pregunta, I do, yo hago, tú haces, él hace, ella hace, este hace, ellos y nosotros hacemos. Pero este verbo cambia en tercera persona.
Todos los verbos cambian en tercera persona. Cambian con he, con él, cambian con she, con ella, y cambian con it, con este, cuando hablamos de un animal o una cosa, o una ciudad o un lugar. ¿Sí? Eso es en presente simple. Presente simple. Bueno, ¿cómo es en pasado? Este verbo en pasado es muy sencillo, muchachos. Es el did. Listo. Es la misma palabra. ¿Ok? El did. ¿Y eso qué significa? Yo hice, tú hiciste, él hizo, ella hizo, este hizo, etcétera, etcétera. Presente simple, pasado. Bueno, ahora, otro tiempo verbal que tenemos es presente continuo. ¿Qué es presente continuo? Tenemos el mismo verbo do, pero ahora lo tenemos con ing. ¿Ok? Ese ing significa ando o endo. Cuando en español decimos caminando, haciendo, jugando, estudiando. ¿Sí? Pero nos falta algo. Nos falta el verbo to be, que fue el verbo to be que vimos hace 8 días. ¿Sí recuerdan? I am, you are, he, each, is, it is, they are, we are. ¿Y eso qué significa? Yo estoy haciendo, tú estás haciendo, él está haciendo, ella está haciendo, it is doing, este está haciendo, they are doing, ellos están haciendo, we are doing, estamos haciendo. Entonces tenemos 3 tiempos verbales. Presente continuo. Tenemos presente simple, yo hago, tú haces, él hace, y tenemos pasado. Yo hice, tú hiciste, ella hizo. Bueno, teniendo en cuenta estas 3 formas, ¿cuál es la opción correcta? Bueno, ok. Teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta esto de aquí, aquí miramos que tenemos el verbo to be. Es decir, que tenemos este verbo to be. Por esa razón, como la pregunta está acompañada del verbo to be, entonces ya sabemos que escribimos el doing. ¿Ok? ¿Por qué? En la forma interrogativa, esta es la forma afirmativa. I am doing. Yo estoy haciendo. Y la forma interrogativa es esta. Am I doing? Are you? Oh, perdón. Así y así. Listo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos esta misma estructura. Are we y el doing. ¿Ok? Are we doing? Bueno, eso es con esta pregunta. Vamos con la siguiente. Estamos con preguntas. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos pregunta en presente simple. Ok. Los pronombres. Vamos a ver el verbo escuchar. Vamos a ver el verbo escuchar, que es listen. Yo escucho, tú escuchas, él escucha. Es muy sencillo, el mismo verbo. Recuerden que en tercera persona cambia. ¿Ok? Forma afirmativa. Pero cuando utilizamos la forma interrogativa
Es decir, cuando usamos el do o el das, ese es el auxiliar que utilizamos para hacer preguntas. Esto significa yo escucho, tú escuchas. Pero si utilizamos el do aquí al inicio, ya lo transformamos en pregunta. Yo escucho, tú escuchas, él escucha, pero mucha atención aquí. Cuando utilizamos este auxiliar, la S en el verbo desaparece. Es decir, que la quitamos de aquí. Listo. Ok. Por lo tanto, en otras palabras, cuando hacemos preguntas con este auxiliar, el verbo no va a cambiar para nada. No le agregamos ni la S, no le agregamos ni ing, ni le agregamos la ed. El verbo queda solito, como está aquí. Y esta pregunta, ¿qué significa? Ellos escuchan música mientras estudian. Do they listen to music while studying? Ok. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿No hay preguntas? No, profe. Ok. Oh. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí, tenemos una pregunta muy similar a la primera. ¿Cierto? Miren. Tenemos la estructura de presente continuo. Con el verbo comer. Comer. I am eat. Yo estoy comer. No, yo estoy comiendo. ing. Listo. Forma afirmativa. Yo estoy comiendo, ella está comiendo, ellos están comiendo. Forma en pregunta, cambiamos estos dos, el verbo y el sujeto. Listo, ya tengo la pregunta. Ok. Según esta estructura, vamos con el we, are we. Are we y el verbo eating. Entonces el verbo es eating, con ing. Ok. No va con la S, no va con EN, no va con EN, va con ING. Recuerden, cuando usamos el verbo to be y el sujeto, ya sabemos que es presente continuo y el verbo va con ING. Estamos comiendo pizza para la cena. Siguiente pregunta. Oh, miren, tenemos el do. Ya sabemos que es presente simple. Una pregunta con el do. Devolvámonos con el do. Miremos el do. El do. Aquí tenemos el do. Luego el sujeto. Y luego el verbo. Que en este caso es el verbo drink. Es el verbo tomar, beber. Ya sabemos que el verbo no cambia para nada. Lo que cambia es el auxiliar. Listo. Do they, y aquí el drink. El verbo solito, sin ningún cambio, sin la S, sin ing, ni tampoco en su forma participio. ¿Ok? Listo. Recuerden, en preguntas, casi siempre el verbo no va a cambiar. ¿Ok? Por hacer el uso del auxiliar. Bueno, siguiente pregunta. Oh, lo mismo. Miren, do you. Sea con cualquier sujeto,
el mismo verbo, ¿sí? Do you play? Listo. El verbo solito, sin la S, sin ing, sin ed. ¿Y esto qué traduce? ¿Tú juegas soccer los fines de semana? Siguiente pregunta. Lo mismo. El do, el sujeto y luego el verbo. Aquí no tengo necesidad de saber qué es esto, no tengo necesidad de saber qué es esto, solo sabiendo que usando el do es presente simple, seguido del sujeto y seguido del verbo, el cual no va a cambiar. Bueno, recuerden, no lleva la S con el do, no lleva el ing, no lleva la ed. Este do de aquí es un auxiliar. Esta palabra no tiene una traducción literal. ¿Tus amigos disfrutan la comida picante? Si ven que este do no se traduce al español, solamente es un auxiliar que me ayuda a hacer las preguntas. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Voy muy rápido o voy muy lento? ¿No? Por mi parte no, No, profe. profe, por Ok. mi parte, bien. Estamos viendo solamente presente simple. ¿Ok? Por si quieren profundizar, por si quieren buscar después en internet, en YouTube, para que profundicen sobre ese tema. Aquí lo mismo. Do students, el do, el sujeto y el verbo. Aquí el verbo ask. El verbo preguntar. Los estudiantes, bueno, preguntan preguntas en clase, pero no tan literal. Los estudiantes hacen preguntas en clase. Sí, el verbo preguntar. No lleva ni ing, no lleva ni ed. Y no es question, porque question significa pregunta, no preguntar. Aunque esta palabra también se usa como verbo, pero es muy poco usada. De nuevo, do you, auxiliar, sujeto y el verbo. Y el verbo sin ed, sin ing, sin la es. El verbo solito. Listo, muy sencillo. ¿Tú ves televisión en la tarde? Lo mismo, muchachos. El do, el sujeto y el verbo sin ningún cambio, en forma infinitiva. Sin la S, sin ing, sin participio. ¿Tus padres se despiertan temprano en la mañana? Sí. Aquí en este tipo de preguntas tenemos que ser muy prácticos e identificar esto, el auxiliar y el sujeto. Listo, el do y el sujeto, yo ya sé que es presente simple, ya sé que es el verbo sin ningún cambio, listo, pongámoslo. Tenemos que ser muy rápidos, tenemos que, no, y no tenemos que traducir o leer o entender todo o saber todo, no. Aunque pues es bueno que nosotros comprendamos totalmente la frase, pero como la cuestión es de tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy rápidos, prácticos y eficientes. Lo mismo, muchachos. Do the children play? El verbo sin ningún cambio. Do you love? Lo mismo. Con el auxiliar do el verbo no cambia. Do we attend? Esperamos. Perdón. Attend significa asistir, ir a clase, atender la clase. Nosotros asistimos a la misma escuela. Do they live? El verbo vivir.
sin la S, sin ing, sin ed. El verbo dar, lo mismo. Tus profesores dan o dejan o asignan mucha tarea. El verbo estudiar, también sin ningún cambio. El verbo contar o decir, lo mismo, no va a cambiar. El verbo ir, ¿ok? Cuando va con este auxiliar, el verbo no cambia. El verbo jugar, que ya lo vimos. Ellos juegan básquetbol los viernes. El verbo visitar, solito, no cambia. El verbo trabajar. Ok, listo. Terminamos este test. Ahora, este es el test que dice preguntas 1. Vamos a ver el que dice preguntas 2. Bueno, es un test muy similar, ¿sí? Aquí tenemos que escoger el verbo, ¿sí? Independientemente del sujeto, el verbo siempre va a ser el mismo, en forma interrogativa, ¿ok? En forma interrogativa. Entonces recuerde, en forma afirmativa, el verbo sí cambia. En forma afirmativa, el verbo le agregamos la S. Yo bebo, yo tomo, tú tomas, él bebe, él toma, ella toma, este bebe, este toma, ellos y nosotros. Pero cuando usamos preguntas con el auxiliar do will does, preguntas, el verbo le quitamos esa S. ¿Por qué se la quitamos? Porque el auxiliar ya la tiene. Es por esa razón. ¿Ok? Se la quitamos. Listo. Y el verbo va a quedar en su forma infinitiva, sin ningún cambio. ¿Ok? Estas preguntas son prácticamente similares, muy similares. ¿Ok? Aquí tenían o tienen que escoger el verbo sin ningún cambio. Son preguntas muy parecidas. Obviamente en el cuestionario no les aparecerán ese tipo de las mismas preguntas, ¿no? Ok, bueno, bueno. Ya vimos verbo to be, ya vimos presente simple, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? No hay preguntas, no hay dudas. ¿Todo muy bien? Disculpa, profe, ¿ese es de Sí, presente simple? sí, presente simple. Ah, vale, gracias. Bueno, ahora, les he asignado tres, ujú, otros tres cuestionarios, ¿ok? Este que dice preguntas verbo to be y presente simple. Este que dice preguntas de selección múltiple y preguntas de comprensión lectora. Bueno, vamos a realizar el que dice preguntas verbo to be y presente simple. ¿Ok?
Preguntas verbo to be y presente simple. Bueno, no lo muestro acá porque aparecen las respuestas. Ok, creo que Ivonne ya empezó a realizarlo. Ok, Jenny también. Ok, muchachos. Este taller tiene muy pocas preguntas. Creo que tiene, no sé cuántas preguntas tiene. Creo que tiene 9 preguntas nomás. Bueno, les voy a dar 9 preguntas, unos 10, menos de 10 minutos. Ok, les voy a dar unos 7 minutos para que realicen este quiz. Preguntas verbo to be y presente simple. Solamente esas preguntas, ¿ok? Nos vamos a desconectar, voy a cerrar la llamada y por WhatsApp en 5 minutos, en 7 minutos les enviaré otro enlace para que nos volvamos a conectar y a socializar estas preguntas. ¿Alguno de los que están conectados no ha podido o no está inscrito aquí en este grupo? ¿Ya todos están? ¿Ya todos pueden ver este quiz? ¿Me confirman, por Profesor, favor? ¿puedes enviar el link otra vez, por favor? Ok, ok. Sí, dame un momento. Profe, qué pena, ¿me recuerdas? ¿Es preguntas, verbo, to be y presente? Sí, este es el ¿Cómo nombre, se llama? este quiz. Hay varios quizzes. Miren, aquí hay varios quizzes. 1, 2, 3, 4. Hay estos quizzes. Vamos a realizar solamente el que dice preguntas verbo to be y presente simple. Bueno, Compañera, es el primero que sale ahí en la, sí, en la, exacto. en el- Gracias. Ok. ah, Voy a compartir por este chat el enlace para que se conecten o para que ingresen a esta clase, los que no han podido, ¿ok? O también pueden ingresar con este código. Profe, a mí me sale en español. En español debes configurar tu celular o tu computador para que te aparezca en inglés. ¿Y Eh, cómo lo pongo? ¿En qué dispositivo estás trabajando? ¿En un En celular? ¿En un celular? Sí, sí, Mm, señor. Listo. Entonces debes, en la parte de configuración, si quieres me compartes pantalla y te colaboro con eso.